Vamos a tomar unos cuantos segundos que cada uno, confesar quiere decir ponernos de acuerdo con Dios, que hemos fallado. Él sabe, esto es para nosotros, que digamos, tomar responsabilidad por nuestras fallas. Y entonces Él se compromete de perdonarnos. Pero tomamos unos cuantos segundos y entonces podemos empezar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Pedimos que tu Santo Espíritu sea con nosotros, darnos luz para poder comprender tu palabra. Que seas glorificado por lo que digamos, piensemos y hagamos. Esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Aquí en capítulo 4 de Juan, vemos una ocasión donde Jesús entra y va a Samaria con el propósito de hablar a una mujer samaritana. Uno dice, pues, ¿por qué dices eso? Porque aquí, si uno va al versículo, dice, necesito en español, ¿verdad? Eso ayuda. Aquí lo tenía. Pero aquí dice, en Juan, dice, por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él bautizaba a más de los discípulos de Juan, y aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se partió para Galilea y tenía que pasar por Samaria. Uno dice, pues, ¿cómo que tenía que pasar por Samaria? Se puede dar alrededor de Samaria para llegar a Galilea, de ahí es más directo, pero los judíos normalmente no querían nada que ver con los samaritanos. Era como para ellos tocar perros, porque los samaritanos eran gente que en un tiempo sus padres eran judíos, pero se casaron con gentiles. Era una mezcla y para ellos era algo horrible de hablar de samaritanos, y él no tenían negocio con ellos, pero como quiera, aquí vemos que Dios así es misericordioso. Él no hay ninguna persona, ningún grupo que Él no ha morido por ellos. Vamos a decir, Jesucristo vino a salvar a todos. Y entonces dice que llegó a este lugar que se llama una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba un pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó y junto al pozo, y era como la hora sexta. Y uno dice, ¿por qué Dios pone estos detalles en la Biblia? ¿Qué importa que es la hora sexta? Para nosotros dice, bueno, eso es una hora. Hay que recordar en esos tiempos cuando gente salía a sacar el agua, no era el tiempo cuando estaba caloroso, ¿verdad? Era un tiempo más frío, en la mañana, y la mayoría de las personas salían en ese tiempo. Pero aquí dice sexta, pero y había una mujer, y esta mujer muy probable no era la mujer que asociaba con otras mujeres, porque les hablaba mal de ella. Vamos a decir, tenía una reputación, y entonces ellos no tenían nada que ver con ella. Pero Cristo dijo, para ella voy a salir de Judea y voy al lugar samaritano. Y uno dice, estas historias, leemos la Biblia, a veces no ponemos atención, que la Biblia no es, nomás se puso, Juan empezó a escribir, bueno, voy a hablar de esto ahorita, voy a hablar de otra cosa. No, todo está conectado. Era vamos a decir, una carta, el Evangelio completo. Pero si vemos el capítulo 3, y nomás lo voy a mencionar,
capítulo 3, sabemos que había otra persona que oyó el Evangelio. Y esa persona era... ¿quién? Nicodemo. ¿Y qué era él? Uno de los que enseña la Biblia. Un religioso, ¿verdad? Era bien religioso. Aquí está hablando de una mujer. Y si vemos estos dos capítulos, capítulos 3 y 4, hay una, vamos a decir, contraste que se hace. Y en ese contraste podemos ver, y más para que vean, estos son algunos puntos sobre el lugar. El lugar para Nicodemo era en Judía, ¿verdad? En un lugar de los judíos, en un lugar santo, ¿verdad? Cerca del templo. Acá en Samaria, el lugar donde gente dice, no voy a entrar ahí, eso es feo, no queremos nada que ver con ese grupo. El tiempo en la noche venía este hombre. ¿Por qué? Durante todo el día estaba ocupado haciendo todas las cosas religiosas, ¿verdad? Y entonces no tenía tiempo hasta la noche para ir a ver. O lo hacía porque no quería que otra gente lo vea, que está hablando a Jesús. Ella viene en la noche, vamos a decir, puede ser en la tarde, porque cuando dice sexta hora, depende si es los judíos, eso es a las 6 de la noche. Si es para los, vamos a decir, si es el número de la sexta hora es para los gentiles, eran las 12 de la tarde. Pero esos son tiempos que no se saben para buscar agua. Uno vino este hombre a la noche, hizo el plan para llegar con Jesús para hablarle. Jesús, en este caso, era una ocasión de que ella salió a esa hora y era pura ocasión, no era planeado, ¿verdad? Vamos a decir. Vemos que cuando habla a este hombre religioso, le habla de cosas teológicas. Le dice, estamos hablando que hay que ser nacido otra vez para ser salvo. A esta mujer estamos hablando de agua. Vemos algo más práctico, más simple. A él le insultó, le dice, tú eres el profesor de los judíos, enseña la Biblia y no sabes que hay que nacerse otra vez. Porque él le dice, hay que nacer otra vez y si no naces otra vez, entonces no puedes ver el reino de Dios. Entonces algo teológico. Y él dice, pues ¿cómo voy a hacer eso si ya estoy viejo? ¿Cómo un hombre va a salir otra vez a nacerse otra vez? Y dice, mira, estás mencito. Usted estaba hablando de cosas espirituales. Si no entiendes las cosas físicas, entonces ¿cómo vas a entender las cosas espirituales? Y eso vamos a decir, hay gente que bien inteligente de la palabra te puede decir versículos y todo eso, pero el significado no lo tiene. Hay que ser nacido otra vez para entender la palabra de Dios. Entonces aquí vemos dos grupos. Esta no es muy religiosa, ella hasta tiene problemas morales, ¿verdad? Porque aquí vemos Nicodemo vino a Jesús en la noche. En este caso, Cristo va a la mujer para verla, ¿verdad? Este fariseo era judío, este samaritano, ¿verdad? Vemos que era el lugar como social. Vemos que Nicodemo era una persona tenía mucho respeto, era una persona con títulos y se sabía que era alguien que debe respetar. Esto es una mujer samaritana que los judíos no respetaban a los judíos, a los samaritanos y menos a una mujer en este caso. Eso es el contraste que podemos ver. Nicodemo era un hombre, ella era una mujer. Cuando hablaba con este Nicodemo, vemos que Nicodemo le dice Rabbi, que dio un título de respeto a Jesús. Esta mujer dice, tú eres un judío y me estás hablando a mí. Entonces, en ese caso no era tan con el mismo hablando a él. Pero vemos también Nicodemo
vemos que ya no habla mucho. Después, cuando Cristo empieza a hablar, Él les habla. Aquí vemos que hay un intercambio entre la mujer y Cristo. Hay preguntas y respuestas. El resultado de qué pasó con Nicodemo no se dice aquí en capítulo 3. Sabemos después que se hizo creyente y estaba ahí para enterrar a Cristo después de la muerte. Pero sí era un discípulo callado, ¿no? Así, no dejando mucha gente saber. ¿Sabes qué pasa con esta mujer? Oye, entiende y se va a testificar a otros sobre Jesucristo. Entonces, por eso vemos ¿por qué la Biblia, por qué se pone estas dos historias juntas? Es que quiere que nosotros reconocemos que Dios no está diciendo nomás este tipo, los religiosos son los que pueden hacer este trabajo, o uno que no. Quiere decir que está incluyendo a toda clase, a todos los que son religiosos, los que no son religiosos. Los más religiosos a veces van a ir al infierno. Jesucristo después habla de los fariseos. Ustedes son tumbas pintadas blancas, pero llenos de huesos de muertos. Es decir, aunque estás bonito de afuera, eso no te va a llevar al cielo. Entonces, nosotros debemos de ver esta historia, o estas dos historias, pero ahorita vamos a ver la historia de la mujer samaritana con la idea, cómo Cristo vino a esta mujer y dio un ejemplo. Y a ver si nosotros podemos usar ese ejemplo para cómo nosotros vamos a hablar con otros, ¿verdad? Vemos aquí, le dice en el versículo 7, es donde empieza la historia del diálogo entre los dos. Dice, una mujer samaritana vino a sacar agua. Y Jesús le dice, dame de beber. Algo, eso es natural. La conversación, ¿con quién lo hizo? Jesucristo. Empieza la conversación con algo físico. No empezó a decir, yo soy el Mesías y tú sí. No, empezó con algo simple. Una conversación que cualquiera hablamos. ¿Me puedes decir para dónde está este lugar? Es una conversación que empieza. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. Cristo. Dice, y aquí nos dice un detalle. Pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar McDonald's. Pueden ir a comprar comida, ¿verdad? Él dice, aquí yo me quedo, porque normalmente caminan juntos. Él dice, yo estoy cansado, ustedes vayan. ¿Por qué? Cristo sabía que estos discípulos no están listos para dar el evangelio. Y nomás iban a interrumpir. Y el mejor dijo, con esta voy a hacerlo en este modo para que ellos vayan y ya voy a tener esa conversación con esta mujer. Y vemos, entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que yo soy samaritano? Porque los judíos no tenían tratos con los samaritanos. Ellos, ahí estaba viendo ella, pues podía saber que este era una persona judío por cómo se vestía y cómo hablaba. Y entonces dice, y quiero que vean, muy importante, cómo Jesucristo cambia de hablando de algo natural a algo espiritual. Eso es un trampolín, como vamos a decir, empieza con una cosa y salta a otra, ¿verdad? En este caso es lo que vamos a ver que hizo Jesús. Dice, y respondiendo Jesús dijo, si tú conocías el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú habrías pedido a Él y Él te habría dado agua viva. Entonces, ¿qué está haciendo Jesucristo? Cambia la conversación. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos con gente, dice, está bien caluroso afuera, está bien mucho calor. Puedes decir, bueno, sí, tienes razón. Le dice a ellos, dice, sí, está caliente, pero no es tan caliente como ir al infierno, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces la gente dice, te va a decir,
no creo en el infierno. O sí, sí, tú crees en el infierno. Entonces ya has cambiado la conversación de empezar con algo natural y empezar con algo espiritual. Y cuando hacemos eso, es una conversación. La gente no se va a poner de ofenderse muy fácil. Hay gente que sí, le dice, no, pues yo sí creo que hay un infierno. Pero entonces, si no crees que hay un infierno, ¿qué pasa después? Cuando uno muere. Bueno, no estoy culpable de eso. Bueno. Entonces ya con preguntas. Noten aquí, Cristo no está predicando en este caso. Él está pidiendo algo y entonces le empieza a decirle algo. Pero esa conversación se puede ir uno a otro, ¿verdad? En ese caso. Ya hizo la trampolín, lo mandó a algo espiritual. Y ella, noten aquí, ella está pensando todavía algo físico. Porque noten que le dice, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Ella está diciendo, esta agua que natural, algo que va a tomar y así. Si yo, por ejemplo, nosotros no necesitamos vivir eso porque vamos a nuestra casa y abrimos el agua y fácil sale, ¿verdad? Es la conveniencia. Para ella, cualquier momento que quiere agua, hay que traerla y tener una olla a su casa y de ahí cuando se acaba hay que ir otra vez, ¿verdad? Y ella aquí está pidiendo, bueno, esta agua viva. No está hablando de vivir, ella está hablando de agua fresca. Es lo que ella está pensando. ¿Cómo vas a sacarla? ¿No? Entonces respondió Jesús, si tú conocéis el don, ya decimos sacarla. ¿Y acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, de cual vivió él mismo y sus hijos y sus ganados, ¿verdad? Ella empieza en esa conversación, le dice, bueno, ¿tú cómo vas a sacar? Tú eres mayor, tú eres mejor que nuestra relación, porque recuérdense, aquí cuando dice Jacob, ella está diciendo que mis padres antes eran judíos, pues se han casado, pero todavía tenemos relación. Ellos tienen una idea de religión. ¿Acaso entonces dice Jesucristo? Respondió, dijo, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que la agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua y brotará de vida eterna. Entonces ella otra vez lo cambia de natural y lo explica, estamos hablando de algo espiritual. Entonces ese es uno de los pasos que queremos hacer. Es primero empezar la conversación. Porque muchos de nosotros pues, no hablamos a gente porque no lo conozco. No, empezar con una conversación sobre algo natural. Empezar con las cosas espirituales. Y entonces ahí es donde la conversación debe seguir. En este caso le dice una verdad. Entonces la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga de sed y ni venga hasta aquí a sacarla. Entonces aquí es donde Cristo demuestra quién es Él. Eso empieza a darle porque está interesado. Vamos a decir, tiene un interés de aprender más o comprender más. Y por eso empieza con esta respuesta. Le dijo, llama a tu marido y ven acá. Entonces ella le responde, respondiendo la mujer, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y que ahora, el que ahora quieres, no es tu marido. Y en esto has dicho la verdad. Entonces aquí le ayuda a entender quién es Cristo. Ya lo empezó con la idea de hablar de cosas espirituales, pero ahora la está
diciendo, mira, Dios, aquí estoy un profeta, una persona que sabe y Dios quería comunicar con ella. Y entonces ella, de repente ya dice, bueno, ya me parece que es un hombre de Dios, porque aquí le dice, y la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿No? Entonces aquí es donde ella empieza a hablar de cosas espirituales. Y es lo que va a pasar cuando usted, después de hablar de cosas naturales, empiezan a decirte lo que ellos piensan. Y entonces es lo que quieres. Si es un testigo de Jehová, es un judío, es un musulmán, ellos van a empezar a decir sus puntos de vista. Y está bien, debemos de oírlos, entender lo que ellos piensan. La pregunta es empezar con lo que ellos piensan y entonces decirle, ¿por qué crees que lo que tú piensas es la verdad? ¿Cómo soportas tu modo de pensar? ¿Me entiendes? Y es lo que en esta conversación de evangelismo es lo que queremos hacer, es tratar que la gente se ponga a pensar, bueno, yo no creo que nada pasa después cuando uno muere. Bueno, entonces, ¿cómo sabes eso? ¿Has morido? No. ¿Cómo tú? Entonces te van a preguntar a ti, en un ratito te preguntan a ti. Y es lo que quieres. O sea, cuando ellos ya no tienen buenas respuestas, van a empezar, ¿y tú qué crees? Bueno, sí, ahora sí estoy listo para darles información. Pero queremos que ellos te pregunten, porque entonces ellos están enseñando su interés, ¿verdad? En este caso le dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vuestros dicen que en Jerusalén. Entonces los judíos dicen que hay que ir al templo para adorar a Dios, ¿verdad? Este lugar es donde se debe de adorar. Entonces ella está diciendo, los judíos dicen una cosa y Jesucristo luego lo arregla, le da la verdad, dice, mujer, créeme, dice, mujer, créeme, la hora vendrá cuando ni este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ya no vamos a tener lugar que necesitamos ir a adorar a Dios, ¿verdad? Eso es lo que va a venir, dice. Y vosotros adoran lo que no conocéis. Entonces los samaritanos tenían un modo de pensar que no estaba de acuerdo con la palabra de Dios. Y entonces le dice, nosotros, judíos, ¿verdad?, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Eso no suena muy políticamente bueno, ¿verdad? Decir, es para que entiendan que no en cualquier modo vas a venir al Señor. Dios ha escogido. ¿Cómo? Y eso a veces insulta, ¿verdad? Mucha gente se ofende porque tú dices, tú sabes la verdad y yo no, ¿verdad? Muchas veces es lo que piensan, que tú te crees tanto. Me han dicho eso allá en India. Me dicen, ustedes americanos se creen que saben la verdad. Porque para ellos, acá, India es Hindustán, el lugar de los indios. Ustedes, Estados Unidos, es cristianos. Allá está. Pero yo me acuerdo diciendo a este hombre, mira, yo no estoy aquí diciendo yo sé todo. Yo nomás te estoy diciendo lo mejor que yo conozco de la palabra de Dios, lo mejor. Y entonces si eso es lo que te ofrezco, así como le decía que si estaba viendo que tú estabas yendo con un carro con tu Mercedes y está pasando sobre una montaña y estás corriendo con todo velocidad porque querías subir esta montaña, y yo estaba a un lado en mi carro aquí, Volkswagen o cualquier cosa, y te veo que está yendo muy rápido, y yo dije, puedo decir, bueno, déjalo que vaya. O me agarro mi carrito, te pego a tu carro y te paro. Entonces te voy a venir y dije, vamos para arriba para que veas por qué te pegué. Mira, si subías
ahí estaba el puente, pero ya ese puente se cayó. Yo estaba aquí de este lado, te podía ver para dónde vas y ahí vas a ir a morir. ¿Me vas a seguir maldiciendo? ¿O me vas a decir gracias que hiciste lo que hiciste? O yo podía decir, no, mi carrito no quiero ofender, mi carrito quiero mejor que se vaya, pero bueno. Por eso es darles a entender la razón que uno les dice estas cosas. No es para ofender, aunque el mensaje que tenemos es ofensivo. Es decir, que todos somos pecadores, que todos no podemos, siendo religiosos, no podemos alcanzar a Dios. Diciendo, pues no importa cómo vivo, los dos van a ir al mismo lugar, al infierno. Y entonces es hablarles y dice, Cristo es el único modo. Y entonces, si se ofenden es porque no creen. Pero ya cuando uno, así como aquí vamos a ver Jesús siguiendo la conversación, dice, le dice, lo endereza su modo de pensar, pero la hora vendrá, ¿verdad? Y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente los tales el Padre busca que la adoren. Dios es el espíritu y los que adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Entonces hay que ser nacido otra vez. En espíritu es que estás espiritualmente vivos. Y el Espíritu Santo nos hace nacer otra vez. Y nos da, somos nuevas criaturas. Por eso podemos adorar a Dios. Ahorita cantamos a Dios, le demostramos nuestro amor. Estamos leyendo su Biblia, su palabra. Es el modo que crecemos en ese amor. Y entonces cuando hablamos a otra gente, los queremos compartir. Dios no es, podemos decir, hay gente que son ricos, pero tienen límites. Pueden estar ricos, pueden cuidar para sus hijos, algunos amigos, darles bastante, pero hay límite en el banco. En el caso de Dios, no hay límite. Toda la gente que podemos traer es mejor, ¿verdad? Y es lo que Jesús está haciendo aquí, demostrando. Y vemos que la mujer le dijo, sé que el Mesías viene, y el que se llama Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús, a este momento, ya cuando ella pone vamos a decir, demuestra que está interesada, o siquiera ya tiene una idea que es su necesidad, que ese Mesías me va a ayudar. Entonces, aquí es cuando se presenta a Cristo como el Salvador. Y le dijo, el que habla contigo. En ese momento se presentó Cristo como su Salvador, ¿verdad? Y es lo que nosotros necesitamos hacer, presentar a Cristo. Después que hay que empezar a relacionarnos con ellos, hablar en la conversación, y a veces no más un día, a veces 2 días, o vecinos o lo que sea, queremos iniciar esa conversación. Entonces, crear la oportunidad, crear la oportunidad para hablar de cosas espirituales. Ahora, la siguiente es demostrar sus defectos en su modo de pensar. Si son religiosos y piensan por medio de obra buena, enseñarles que la Biblia dice no es por obra, es por fe, nomás. Si es una persona que dice, no sé, o que empieza y dice, no importa, pues de demostrarle qué importante es, ¿verdad? Y entonces buscar las partes donde ellos están defectuosos en su modo de pensar y corregirlos. Y es lo que hace Cristo. Corrigió ciertas cosas que ella pensaba, y entonces llega a ese momento donde ellos mismos se ponen, estoy interesados. Dime cómo es. Entonces, si ellos demuestran esa
voluntad de buscar y quiero saber, entonces cuando uno le da el Evangelio. Pero no antes. Debemos estar listos porque va a haber gente que dice no quiero o no quiero oír o no, pues te van a insultar. ¿Qué mencito eres tú? Tú eres ingeniero y estás pensando en estas historias de niños. Te lo dicen, te lo van a aclarar. Ahí no es discutir con ellos, no es pensar, mira, tú no sabes, y eso no gana nada. Es llegar al siguiente punto. Si no lo presentas a Cristo como Salvador, preséntalo como juez. Así como Pablo, cuando él llegó, dice, Dios ha apuntado un día donde va a haber juicio. Y en ese tiempo es muy tarde. Entonces, es advertirles del peligro de rechazar perdón. Entonces, Cristo se presenta como Salvador aquí. Se presenta como juez, si no lo quieren. Y dejar la conversación así. Ha llegado a gente, no quieren oír, bueno, ni modo. Yo mejor me pongo a leer o algo, otra cosa. Pero si están interesados, van a preguntarte, entonces queremos estar ahí. Y si uno no sabe, dice, es buena pregunta, hay que investigar eso para la otra vez. Y no todas veces vamos a llegar a este punto donde presentar a Cristo como Salvador en ese momento. A veces la conversación se quiebra entre medio. Entonces, Dios no nos piensa que vamos a dar el Evangelio cada vez que hablamos con Él. Es darles, a veces sí, ahí sí se va la conversación, a otras veces se queda. Jesús hacía la misma cosa, cuando esta gente lo odiaban y todo eso, entonces ustedes empiezan a insultarlos, a decirles, están llenos de huesos muertos, ¿ya? Y no es para nomás insultar, era para traerlos, para que ya después de cuando Cristo murió, resucitó, vemos que en el libro de Hechos, muchos de ellos estaban los mismos que lo crucificaron, son los mismos que creyeron en Cristo, ¿verdad? Entonces así debemos estar listos y tener ese motivo de querer demostrar el amor de Dios a todos, aunque nos insulten, no importa. Y aunque rechacen la primera vez o dos veces, todas veces están listos para ayudarles. Ok, bueno, oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Pedimos que tu Santo Espíritu sea con nosotros. Ayúdanos a recordar nuestra responsabilidad. Ayúdanos a testificar a otros, para que ellos también tengan lo que nosotros tenemos. Una esperanza, sabiendo que vas a regresar con nosotros, que vamos a estar contigo para siempre. Y queremos que toda la gente que nosotros conocemos y los que no conocemos, que también vengan con nosotros, que tengan gozo en cuando tú vengas. Esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.